¿El carry trade murió o solo cambió de manos? El viernes el contado con liqui saltó un 2,5% en 5 horas y cerró en 1,486, licuando a los que hacían tasa ciega en pesos. Pero atención, mientras la mayoría sufrió la volatilidad, los que supieron leer el mercado y entraron con dólares el lunes a 1,445 para capturar la tasa y salir hoy a 1,486, cerraron una semana brillante. En el video de hoy vamos a ver por qué la Pax cambiaría se terminó para el ahorrista común, pero abrió una ventana de oportunidad quirúrgica para los que no se dejaron llevar por el sentimiento del lunes. Quédate porque el riesgo país en 584 puntos y la inflación del 2,9% acaban de cambiar las reglas del juego para marzo. Bienvenidos a Vértice Económico. Como cada domingo, vamos a desglosar la letra chica del mercado financiero para que tu estrategia esté siempre un paso adelante del flujo institucional. El domingo pasado trazamos una hoja de ruta clara, dijimos que marzo arrancaba sin red, y el lunes el mercado nos puso a prueba con un movimiento de inducción de manual. Atención a esto, el CCL inició la semana con una corrección hacia los 1,446. Para muchos fue la señal de que el dólar estaba planchado. Para nosotros fue una falsa ruptura bajista que sirvió como punto de entrada para un carry trade selectivo. El que vendió dólares en ese piso y se posicionó en instrumentos cortos, hoy cierra la semana capturando tanto la tasa nominal como la apreciación del tipo de cambio financiero. Cumplimos los 3 hitos técnicos que marcamos. 1. La frontera de los 1500, el CCL testeó esa zona de resistencia y cerró en 1486, validando nuestra zona de alerta máxima. 2. El soporte del Merval, el jueves el índice tocó los 1740 puntos en dólares, respetando con precisión quirúrgica el piso que proyectamos el domingo pasado. 3. Riesgo país. Advertimos que sin perforar los 530 puntos básicos no habría rally genuino. El mercado amagó a mitad de semana, pero terminó en 584 PB, confirmando que la cautela sigue mandando en la curva soberana. Entramos en el terreno cambiario y acá es donde se separan los analistas de pantalla de los inversores reales. Tuvimos una semana de serrucho violento que dejó a muchos fuera de juego. El recorrido de las 5 ruedas. El lunes vivimos una falsa ruptura bajista. El CCL cayó a 1446, perforando momentáneamente soportes y tentando a muchos a vender sus dólares. Fue el punto de entrada ideal para el carry selectivo que mencionamos. Sin embargo, el martes el mercado recuperó la memoria y el CCL saltó a 1469. El miércoles y jueves vimos estabilidad tensa, pero el viernes llegó la confirmación, un salto del 2,57% en una sola tarde para cerrar en 1486,94. La trampa de la brecha. Lo más peligroso de esta semana es la desconexión total. Mientras el MEP y el Blue se quedaron planchados en la zona de los 1415, generando un espejismo de calma, el CCL se cortó solo. Esto disparó la brecha externa al 6,2% contra el mayorista. El mercado nos está gritando que el flujo grande, el flujo institucional, ya está pagando peaje para salir. Volvemos a decir que el MEP siga barato es una foto fija, que el CCL se escape es la película completa. El que se queda mirando la brecha cero del MEP mientras el CCL vuela, ignora que el incendio ya empezó por la puerta de fondo. El gobierno tiene el dedo en el botón de pánico cada vez que el CCL mira de cerca los 1500, pero cuidado, defender un precio con parches es como intentar frenar una ola con las manos. Podés salpicar un poco, pero si el fondo no acompaña, la ola te termina pasando por arriba. El que se confió el lunes en los 1440, hoy está pagando un 3% más caro por haber pecado de optimista. Pasamos al corazón de la política monetaria, donde los números fríos esconden una realidad dolorosa para el ahorrista. Esta semana, el Banco Central logró mantener su racha compradora sumando 295 millones de dólares en el MULC, pero las reservas brutas sufrieron un goteo técnico y cerraron en 45.659 millones. Sin embargo, la verdadera noticia bomba de la semana fue el dato de inflación de febrero, 2,9% mensual. Esto nos deja
refleja un acumulado del 5,9% en solo 2 meses y una interanual del 33,1%. Con los aumentos que vimos en servicios públicos, el mercado ya facturó que el 3% es el nuevo piso del que no vamos a bajar fácilmente. Mientras tanto, el central decidió mantener las tasas de referencia Badlar y Tamar planchadas entre el 29% y 31% anual. La matemática del engaño. Hagamos cuentas rápidas. Si la inflación es del 2,9% y la tasa de un plazo fijo o una caución, después de comisiones, apenas roza el 2,4% mensual, el resultado es simple. El gobierno te está licuando el 0,5% de tu capital real cada 30 días. Estar en tasa fija hoy no es invertir, es aceptar una quita voluntaria y silenciosa de tus ahorros. El Banco Central acumula reservas con tus pesos, pero mientras vos perdés poder de compra, el único que acumula valor real es el que ya entendió que la tasa en pesos hoy es un subsidio para los que se dolarizan. Si te quedas en el peso por comodidad, estás financiando el asado de los que ya se mudaron al verde. El panel líder vivió una semana de castigo técnico y rotación defensiva. El Merval en dólares testeó mínimos de 1740 el jueves, validando con precisión el soporte que te marqué el domingo pasado para intentar un rebote agónico el viernes que lo dejó en los 1797. El termómetro bancario, la purga fue especialmente cruda en el sector financiero. Su PB y BBAR se hundieron más del 6% solo en la rueda del viernes. ¿Por qué? Porque los bancos son el primer fusible que salta cuando el riesgo país amaga con los 600 puntos y el costo de fondeo empieza a picar. En este escenario, el sector energético, con TGNO4 y TGS a la cabeza, actuó como el único respirador artificial que evitó que el índice terminara la semana en zona de desastre. Si compraste bancos en el pico de febrero por puro FOMO, bienvenido a la realidad del equity argentino. Festejar que tus acciones suben un poquito en pesos mientras el CCL te mete un salto del 2,5% en una tarde es como alegrarte porque tu camarote está seco mientras el resto del Titanic ya está bajo el agua. Para que vuelvas a ver rentabilidad real, el Merval tiene que meter un rally del 35% desde estos precios. Si no tenés estómago para esta purga, no sos un inversor de acciones, sos un turista financiero que hoy le está pagando el asado a los que sí supieron bajarse del barco a tiempo. Llegamos al indicador que hoy le pone un techo de cristal a cualquier recuperación, el ENVI Argentina. El riesgo país cerró la semana en 584 puntos básicos, lo que representa un salto de 16 puntos solo en la rueda del viernes. El amague de la semana. Tuvimos una ventana de optimismo el miércoles, cuando el indicador tocó los 552 pb, amagando con perforar ese soporte psicológico que habilitaría un rally de los bonos. Sin embargo, la falta de catalizadores fiscales frescos y el despertar del dólar financiero abortaron cualquier intento de mejora. Con el spread volviendo a alejarse de los 550, el mercado nos está diciendo que la percepción de riesgo soberano sigue intacta. El riesgo país es el colesterol del mercado. Si lo tenés alto, por más que te veas bien por fuera, por dentro estás en peligro de infarto. Los 600 puntos están a la vuelta de la esquina y hasta que este número no baje en ascensor, tus inversiones van a seguir intentando subir por la escalera y con el corazón en la boca. En este nivel de spread, no sos un inversor, sos un equilibrista sin red que está a un mal dato de caerse al vacío. La renta fija soberana vivió una semana de falsa calma que terminó en una purga el viernes. Lo más fascinante de estos días fue el fenómeno del desacople de leyes. Mientras el riesgo país escalaba, vimos dos películas distintas según dónde cotiza el bono. Globales versus bonares. Los globales, ley Nueva York, sufrieron el castigo del mercado internacional con caídas de casi el 1% en los tramos GD35, GD38 y GD41. Wall Street está cobrando cara la incertidumbre de marzo y no tiene piedad. Sin embargo, en el mercado local la historia fue otra. Los bonares, ley local, mostraron una resiliencia táctica notable. El AL29 voló un 2,2% y el AL35 subió un 1,1% el viernes.
¿Qué está pasando acá? El inversor local está usando los bonares cortos como un proxy del dólar. Ante la imposibilidad o el costo de ir directo al CCL, se refugian en la paridad de los bonos ley argentina. Aún así, la curva sigue operando con una TIR cercana al 10%, un techo de hierro que no se va a romper mientras el riesgo país no perfore los 550 puntos de forma sostenida. Los bonos argentinos hoy son un electrocardiograma. Si no tenés estómago para ver rojo en la pantalla de Nueva York, mientras esperas que el mercado local te salve, ni te asomes. Wall Street no tiene sentimientos y con este riesgo país, los bonos no son renta fija, son una apuesta de alto riesgo. El que espera a que el mundo le diga que Argentina es segura para comprar, va a entrar cuando el negocio ya se lo hayan llevado los que se animaron hoy a surfear este caos. En el universo de los pesos, la semana marcó el certificado de defunción para la complacencia. El mercado le soltó la mano a la tasa fija y corrió desesperado a buscar cobertura. ¿El motivo? El dato de inflación del 2,9% que mencionamos antes fue el despertador que nadie quería escuchar. La migración del flujo. Vimos una demanda selectiva y agresiva en los bonos SER de tramo medio. El TX28 saltó un 0,7% y el DICP un 0,7% el viernes, mientras que los instrumentos a tasa fija, como el TI30, quedaron rezagados o apenas estables. Los inversores ya no compran la promesa de una desinflación rápida y prefieren pagar paridad en bonos que ajustan por costo de vida. Por su parte, el dólar linked TZV26 también rebotó, captando a los que buscan blindarse contra la volatilidad del tipo de cambio oficial. El SER volvió a ser el rey de la defensiva porque es el único que te mantiene el ritmo en una carrera donde la inflación ya te sacó una vuelta de ventaja. Si te quedaste en tasa fija esperando que los precios colapsen mágicamente mientras las tarifas de servicios públicos siguen subiendo, estás mirando el canal de noticias equivocado. El que no tiene cobertura hoy está viendo en HD cómo su billetera se achica en tiempo real, mientras el mercado le factura su exceso de optimismo. El instrumento estrella del Banco Central, el BOPREAL, nos dio esta semana una lección de manejo de carteras. No fue una semana de salida del instrumento, sino de una rotación interna muy agresiva entre series. El movimiento de las manos grandes. Vimos cómo el flujo salió del tramo corto 2026 para buscar refugio y mejores rendimientos en la duration media. El bloque 2027 fue el gran ganador de la semana, con subas destacadas el viernes en el BPOA 7, su 1,0% y el BPD07, su 1,3%. El mercado está arbitrando. Prefiere sacrificar la liquidez inmediata del tramo corto para blindar la paridad en los bonos que vencen un año después, anticipando que la volatilidad del riesgo país va a castigar más a los extremos de la curva. El BOPREAL ya no es el refugio ciego que era hace meses. Hoy es un test de inteligencia financiera para los operadores. Si no sabes rotar la duration cuando el mercado cruje, le estás regalando tu rendimiento al que sí sabe leer la curva, el que se queda quieto en la serie que le recomendaron hace 3 meses mientras el flujo institucional se muda de oficina, es el que termina pagando el costo de oportunidad de la ignorancia. Para cerrar el reporte, miremos dónde está la liquidez inmediata. En el mercado de tasas cortas, la sensación es de una calma ficticia. Las cauciones operaron toda la semana en un rango de entre el 18% y el 23% TNA, mientras que las LECAPs y BONCAPs de tramo corto apenas mostraron variaciones positivas del 0,1% o 0,2%. La ilusión del nominal. Muchos inversores minoristas se sienten cómodos viendo cómo su saldo en pesos sube un poquito todos los días en la caución, pero esta semana esa comodidad salió carísima. Mientras vos sumabas unos pesos a tasa fija, el dólar CCL te metió un sprint del 2,57% en una sola tarde. En 5 horas, el mercado te borró la ganancia de 30 días de caución. Los únicos que salvaron la ropa en este segmento fueron los que se movieron a las letras Tamar o instrumentos duales buscando ese plus de cobertura que la tasa pura ya no te da. Con una caución al 20%, tu inversión no es una estrategia, es un estacionamiento gratuito para tu broker. Estar parado en pesos a tasa fija corta hoy es como intentar ganarle una carrera a un Fórmula 1 corriendo en hojotas. El dólar ya te sacó 3 vueltas de ventaja y si seguís festejando los centavos de interés mientras el tipo de cambio vuela, sos el socio silencioso que le está financiando la dolarización a los que sí saben lo que vale su dinero.
Ahora, lo más importante, ¿qué hacemos el lunes? Tomen nota de los 3 frentes de batalla para esta semana que entra, algunos parecidos al de la semana pasada, porque el mercado no va a dar segundas oportunidades. 1. Techo del CCL, 1500. Esta es la frontera psicológica y política. Si el lunes el contado con liqui abre con fuerza y perfora los 1500 con volumen, la brecha se va a recalentar y el gobierno va a tener que elegir o quema bonos para frenarlo o convalida una nueva escala nominal. 2. Muro de 600 puntos básicos. El riesgo país cerró en 584 y tiene el camino despejado hacia los 600. Si tocamos ese nivel, el Merval va a volver a testear los 1700 en dólares sin escalas. Monitoreen el ENVI cada hora. 3. Licitación del tesoro. Será el termómetro real. Vamos a ver si el mercado sigue aceptando tasa fija real negativa o si finalmente el tesoro tiene que ceder y ofrecer bonos duales o dólar linked para que alguien le preste un peso. Nuestra observación sigue siendo de cobertura táctica. El tiempo de hacer carry trade tradicional terminó el viernes pasado. El costo de oportunidad de no estar protegido en Bopreal series medias o TCV26 es hoy el más alto de todo el 2026. Marzo arrancó y se mantiene sin red y el que se duerme con los pesos se despierta con menos dólares. Si valoras este nivel de detalle y querés que sigamos analizando el mercado financiero argentino, dale like, suscríbete y compartí este video con ese amigo que todavía cree que el plazo fijo le gana a la inflación, porque en Vértice Económico buscamos informarte en todo momento. Seguinos en todas nuestras redes. Buenas inversiones, mañana el especialista con el cierre del día, nosotros nos vemos el próximo domingo.